Ya te escucho. ¿No? Sí, ahí sí. Sí. Ya. Oye, Freddy, ¿tú has podido avanzar en el proyecto? ¿Sí? No, no, no estoy escuchando nada. Bien. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ah, perfecto. Ya. Bien, la idea de esta reunión es que ustedes me puedan eh, hacer consultas sobre el proyecto que estamos viendo. Si es que tienen dudas con, ya sea con la parte de cilindro o con el dimensionamiento de las redes. ¿Ya? Así que los escucho para que me hagan sus consultas. Eh, Le insisto, la idea de la reunión es que nos juntamos los días martes, es para que ustedes me puedan hacer consultas sobre si tienen dudas con respecto a los que vimos la semana pasada o con las tareas o proyectos que estamos viendo. Así que lo estoy escuchando. Si alguien tiene consulta o quiere revisar algo en particular. Sí, yo tengo una duda. Respecto a las ventilaciones. ¿Ya? El recinto de cocina tiene como, como dos secciones, digamos. No se ve como que fuera un solo recinto, sino que hay un muro que casi divide en dos. Yo no sé si lo considero como un solo recinto o dos recintos, porque eso influiría en la decisión de si la ventilación se hace con una habitación contigua. Ya. Sí, entiendo. Eso tú me dices la habitación, la otra parte donde se encuentra la caldera y el calefón. No, es la misma cocina. Lo que pasa es que la cocina tiene ahí como un vano nomás, que separa como dos ambientes. Ah, claro, donde está la mesa. Sí, Sí, claro, no, habría que considerar eh, todo el área. ya, Se consideraría esa sección hasta la puerta que da a la logia.
donde están las Sí, calderas y el calefón. ya, Hasta eso sería todo el recinto de cocina. ya. Y para ese caso entonces me da una ventilación en la puerta de 100 centímetros cuadrados. O Claro, sea, o sea, ventilación inferior de 50 y superior de 50 también. Eso es lo que me así está es. dando por la norma. Sí, porque solo ahí tendría la cocina como artefacto en Claro, ese recinto. la cocina. Exactamente. Sí. Ahí Según el, también, ahí según el también, cuadrito, sí, me da 100 centímetros cuadrados. Según el claro, cuadrito. sí, 100 centímetros cuadrados. Ahí también puedes dejar la nota que no se ve en el plano, pero que si es que hay campana se podría eliminar la Ah, ventilación superior la y dejar, ventilación superior. claro, y solo dejarían la inferior. Ya, me faltaría poner esa nota. Sí. También tiene que quedar la nota en ese recinto del volumen mínimo y el volumen real. Sí, sí, eso la tengo. Ya, perfecto. Sí, Daniel, la logia es abierta, donde está el calefón y la caldera. Con respecto al dimensionamiento de los diámetros, ¿han tenido algún problema? No, pues no, es cosa de costumbre en realidad para irse acostumbrando como a elegir los diámetros, así como al ojo primero. Sí, sí, al final es prueba y error. Es prueba y error Sí, hasta llegar al diámetro más pequeño que cumpla con la condición de diseño. perdona, la reunión empezó a las 8:30. No, no hasta las 9 siempre. Sí, Ah, no, se está grabando de antes. lleva 32 minutos y Sí, no, sí, no sé por qué pasa. A veces a mí me ha llegado la reunión que empieza a ya. las 8. No sé qué, pero a las 9. Ya, perfecto. Lo otro parece que tienen que armar el rótulo con un poco con lo que vimos, pero guíense de todas maneras por el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 42, donde salen todas las especificaciones que tiene que cumplir el rótulo y la información que tiene que contener ahí. ¿Ya? Eh, lo otro que el uso de la simbología también tiene que ser de acuerdo a cómo está detallado en ese artículo y que dejen expresado tanto las ventilaciones, los volúmenes y los conductos de evacuación. Sí. ¿Ya? Ahí van a poder elegir o pueden, como no hay una especificación en verdad de cómo es, no, si lo consideran horizontal o vertical va a estar bien de todas maneras, ¿ya? Pero en este caso yo creo que la mejor opción es hacer una salida horizontal, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa tienen que considerar que no se les va a olvidar? Bueno, ya la gente que me envió la ubicación de los gabinetes le respondí si es que estaban bien o no. De todas maneras, si es que alguien tiene dudas, me puede igual insistir por el correo. He estado, bueno, hartos alumnos han enviado comentarios con los que ya han ido avanzando en el proyecto, así que cualquier cosa también que duda que les salga sobre el layout de tubería, coméntenmelo. Ya yo estoy respondiendo los correos de todas maneras que me envían. Eh, Buenas noches a todos.
Hola, Tengo una consulta. Mire, envié una imagen al chat. la estoy viendo. ¿Ya? Eso es lo que yo he hecho, ese es mi isométrico y sería mi red de baja presión. ¿Ya? Tengo ¿Ya? una inquietud acá que estuve calculando el diámetro de la tubería con respecto a la pérdida de presión Ujú. y por ser en la imagen se ve el punto A, ¿cierto? El punto A donde está el gabinete, me imagino. Sí, ¿Ya? ¿ya? Para considerar la primera pérdida sería de ese punto hasta el punto en donde se encuentra la tubería vertical que alimenta el artefacto, o es hasta el punto en donde se conecta el artefacto. Tienes que considerar cada punto donde hay cambio de consumo como un vértice. ¿Ya? Y en este ¿Ya? caso, ¿en dónde sería mi primer cambio? Porque yo no veo bien, está como, se ve pequeño ahí, pero A ver, imagino que debe ser el punto K que le pusiste, ¿no? Hay una K. sí, sí, Ahí, el primer equipo que conectas es la caldera, por lo que veo. ¿Cierto? Entonces ahí tienes tu primer cambio de potencia. pero ese sería mi primer cambio de potencia. Pero ¿sería en el nudo de abajo o sería en el nudo de arriba en donde se conecta el artefacto? No, en el nudo de abajo. Ya, entonces se calcula solo con el nudo de abajo. No, después acuérdate, tienes que hacer la línea desde el punto de suministro ¿Sí? hasta cada artefacto, ¿ya? Pero en el punto de abajo tienes cambio de potencia, ¿ya? Entonces Claro. vas a tener que hacer otro tramo hasta llegar al artefacto, pero solo con la potencia del artefacto, Ah, ok, ok. ¿ya? Ese Y así, sería como el tramo único como para las tuberías verticales. sí. Entonces tienes que hacer el mismo recorrido hasta llegar a cada artefacto. Entonces primero hazte el más crítico, que sería desde ir desde el artefacto hasta, hasta la cocina, por lo que veo que es el punto más alejado que tienes tú, ¿cierto? ¿Sí? Sí, tenés que hacerlo hasta la cocina, ¿ya? Y después, después no sé, pues el recorrido hasta el calefón, ya definiste el tramo, el primer tramo para la cocina. Entonces ahí después los vas repitiendo y tienes que terminar solo el vertical que te queda. Claro, que en este caso serían tres. Sí, Ah, sí. ok. Deberías tener Perfecto. como tres recorridos distintos. Perfecto. Lo otro, quería preguntarle por el tema del formato del rótulo. ¿En qué ¿Ya? parte del decreto sale ese tema? El, el rótulo está en el artículo, si mal no recuerdo, artículo 42. Sí, en el 42 está el rótulo. Ok. Ya, ahí están las dimensiones, está la simbología y lo que tiene que contener el plano. Ya, pero lo que tiene que contener es lo que hemos estado conversando, no es más que eso. Ya. Ya, Gracias. hay otra cosa que no les comenté, que ustedes sí o sí van a tener que hacer un atravieso de muro, ¿no? Independiente por donde hagan el layout de la tubería, van a tener que hacerlo, ¿ya? Ese atravieso de muro también tiene que respetar ciertas condiciones que están en el decreto, ¿ya? Pero es lo que hemos conversado, ese atravieso tiene que quedar protegido con una tubería que la envaine. Ya ese detalle de atravieso también tiene que ir como un dibujo aparte. Y si es que están considerando llevar la tubería
Con la losa también tenía que quedar el detalle de esa condición, de cómo la van a proteger, a qué distancia va a ir. O también podrían decidir que va a ir a la vista, ahí va a depender de ustedes. Pero las dos condiciones están correctas. Antonio. Buenas noches, profesor. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Una consulta con respecto al cálculo de los diámetros de tubería. En este caso, gas licuado, ¿cierto? Tengo la presión máxima son 150 pascales, ¿verdad? Sí. La duda que tengo en la sumatoria de todos los tramos, ¿tengo que llegar a máximo 150 pascal o por cada tramo? No, la sumatoria de los tramos te tiene que dar máximo 150. Máximo. Ya, perfecto. Ya, esa era la duda que tenía Rodrigo. Perfecto. Rodrigo, la ventilación, como te mencionaba antes, era de 50 centímetros abajo y 50 centímetros cuadrados arriba. Ujú. Eso daría como medidas de alto por largo o por ancho de la ventilación, 5 por 10 en Sí, un lado. sí, Eso es como bien chico, digamos, 5 centímetros de altura es poco, claro. Ahí al entonces final te adapta a la celosía que puedas encontrar para después dejarla cubierta. Recuerda que es la mínima área que te exige, ¿ya? sí. Eh, pero claro, ahí uno se adapta a las celosías que uno pueda encontrar en el mercado. Claro, pero uno tendría que hacerle en rigor una perforación en este caso a la puerta Ujú. de altura 5 centímetros, ¿cierto? Y yo después sobre eso le coloco una celosía un poquito más grande, digamos. Eso, pero la altura de 5 centímetros es lo que me mueve a duda, porque es como demasiado pequeño, digamos. Entonces, quizá uno debería igual recomendar un poco más, en este caso. Sí, la norma establece el mínimo. Ahora, si al final la ventilación la hacen más grande, no hay ningún problema con eso. Pero lo que busca la norma es fijar el Ya, piso, ¿ya? De todas maneras, y lo otro que hay que tener cuidado es que en la parte de la ventilación, en el cuadro que revisamos, también se define cuáles son las proporciones que tiene que tener. O sí, sea, no podría ser, no sé, pues, de 1 centímetro por 50, por ejemplo. ¿Ya? así es. También hay que revisar eso. Eh, las medidas de distancias, ¿qué medidas te refieres, Daniel? Por ejemplo, dame un ejemplo. Daniel. Ah, la adolescente de la motivación. Eh, la distancia mínima que tienes que tener contra una abertura de la edificación. Ya, perfecto. Si las deja ingresar, no hay problema. Ahora, esa distancia finalmente la va a revisar el certificador cuando esté en terreno, ¿ya? O sea, si no la ingresa, igual la van a medir, ¿ya? Así que si no la ingresa, no estaría incorrecto. El plano en este caso debería ser un plano por mínimo formato A3,
Ya, para otro tipo de proyectos, por ejemplo, cuando son residenciales multihabitacional, ahí el formato mínimo que se exige es A2, pero en este caso con un formato A3, si es que cabe toda la información que tú quieres dejar registrada en el plano, no hay problema. Hay que agregar el corte de excavación. Si es que vas a usar, si vas a llevar la tubería por soterrada, sí, tiene que ir el detalle de la excavación. Ya. La idea es que tienen que incluir todos los detalles que van a usar en el plano. Ya, por ejemplo, les comentaba la pasada de muro, que también tiene que quedar el detalle de la pasada de muro. El layout de las tuberías debe ser con ángulos de 90 grados o pueden ser líneas oblicuas. Mira, no hay ninguna restricción con eso. O sea, y en la práctica se da mucho que tiran línea oblicua. Se da. Sí, se da harto, pero es mucho mejor que tenga un layout que tenga lógica. Por ejemplo, que nos vayamos por el muro, después, claro, con un codo entramos directo, porque va a ser más fácil identificarla después. ¿Ya? Pero es Ah, tema perfecto. de criterio. Ya. Lo importante es que en terreno, claro, acá vamos de una otra manera a tirar el layout de la tubería, pero después en terreno nos podríamos encontrar con que hay una condición que no nos permite, por ejemplo, pasar por ese lugar. Ya en ese caso, ya no estaríamos dando una forma tan regular al layout. Pero a priori, sí, hay que siempre privilegiar como los caminos más obvios de la tubería. Ok. Esteban, Hola, buenas noches. Una consulta. El diseño se hace con un regulador de tapa única, ¿cierto? sí, regulador de etapa única. Siempre que vean gabinetes con cilindro 45, van a usar reguladores de etapa única. Ah, ok. Y lo otro, hay que dibujar isométrico. El isométrico solo si es que aporta información. En este caso, como un layout simple, yo lo dejaría a criterio de ustedes. Pero en el caso, por ejemplo, de que tengan muchos cambios de altura o no sé, van subterráneos, después suben por un vertical y se van por, no sé, por un muro, después vuelven a bajar para suministro, ahí en ese caso sí es necesario un isométrico para que se entienda bien por dónde va la tubería. Pero en este caso, como es más sencillo, eh, no es necesario. Ah, ok. Ya. Gracias. Bien. Em, Rodrigo, ¿Sí? hola, buenas noches. Una consulta, yo tengo duda con respecto al cuestionario. ¿Eso hasta cuándo es? Al sábado. Antes del sábado. Hasta el sábado el cuestionario. ¿Y eso también es del decreto? Sí, perfectamente. ¿O es de todo lo que hemos visto? Eso está en el decreto. Va a encontrar todo en el decreto, de todas maneras. Ya. La idea es que no sea un copiar-pegar del decreto. Cuando salió todo rechazado, creo que eran como los 11 discos, pero Copia, no avisaron a nadie. Entonces los fueron, obviamente, llevaron un par de casas y dijeron ya.
Sí, me Perdón, te escuché súper cortado, no te entendí. ahí hay con micrófono abierto. Te voy a te decía que sí, que está contenido en el decreto 66, pero la idea es que lo puedan escribir con sus propias palabras, ya para que entiendan un poco los conceptos que estamos viendo, ya no que sea textualmente como lo dice el 66. Ok, gracias. Bien, Otra duda, ahora respecto al proyecto. ¿ya? Por ejemplo, yo en mi caso voy a hacer tubería bajo terreno. ¿Ya? Entonces, para el isométrico voy a asumir algunas dimensiones, como por ejemplo la diferencia que hay entre el nivel de piso terminado de la vivienda y el nivel de terreno natural. ¿Eso tiene que quedar indicado en alguna parte? No, eso recién estábamos comentando, que el isométrico en verdad es necesario cuando aporta información relevante al plano, ¿ya? En este caso, como es un layout bastante simple, no es necesario no es necesario el layout, el isométrico, ¿ya? Pero puede darse el caso que en otro tipo de instalaciones sí sea necesario ser un isométrico para que se explique mejor el recorrido que va a tener la tubería. Ya, pero de todas maneras igual se debe indicar en algunas partes esas dimensiones que estoy tomando, como te digo, no sé, la diferencia, la altura del radier, o quizás indicar hasta dónde voy a dejar la altura de los artefactos, cosas así. No, no. Lo que sí es necesario es que en el detalle de tu excavación quede cuál es la profundidad que va a tener de soterramiento la tubería. Solo con eso está bien, Ya, ¿ya? Eh, Daniel, son todos los artículos que hemos visto sobre qué cosa. Ernesto, te escucho. Sí, mire, tengo una duda. Mire, lo que pasa es que yo consideré la central en el patio, entonces la tubería la voy a enterrar al nivel, desde el nivel del terreno del patio, nivel Ujú, del terreno natural, como indican, a 60 centímetros. ¿sí? Y ahí la tubería la tiré la tiro, el arranque lo tiré en dirección, bueno, ahí está evidente el isométrico que yo envié. La tiro. Mi consulta es que yo no tengo experiencia con estas tuberías, en verdad, nunca he trabajado y tampoco he hecho en la práctica que tuve, tampoco yo las vi, pero me imagino que esta va enterrada y va como en dirección paralela a la fachada, va separada de la fachada paralelamente a unos 50 centímetros más o menos, o puede quedar pegada a la fachada A 1 metro tienes que quedar de la construcción. a 1 metro, pero sería de la fachada, paralelamente. Claro, o sea, el layout que tú elijas, la idea es que tenga un recorrido lógico, ¿ya? Eh, no es estrictamente necesario que te vayas paralelo, puedes ir en cualquier dirección, por decirlo así, No, pero ¿ya? me refiero a eso paralelo por la distancia que tengo que tener, por ser paralelamente desde la fachada para que no toque la tubería. Esa es la distancia que respeto, usted me dice que es 1 metro, Sí, así es. pero cuando ya por la fachada 1 metro me quedó súper claro. Pero ahora yo cuando entro por el muro, Ujú. hago la pasada, ahí la tubería dentro de la casa puede quedar eh, a la vista o tiene que quedar enterrada en el muro. No, o sea, en el muro no puede,
puedes ir solo en la losa, no puedes ir en el muro, en los O verticales. sea, en la losa. Ya. ¿Sí? Y ahí tienes que respetar la distancia que está para las zonas que dicta el decreto 20, que son 35 centímetros en zonas, acá podrían ser 35 centímetros, porque es todo zona, es una casa particular. 35 centímetros. Perdón, 20 centímetros del muro, de los muros interiores. Ya. ¿Ya? Lo importante es que si vas a tomar la opción de llevarla embutida en la losa, tienes que dejar el detalle de cómo tiene que ir embutida, tiene que ir con ciertas protecciones. Ok. Igual me entra una duda ahí en el tema de los 20 centímetros porque por ser la estufa está ubicada súper apegada al muro. No tiene 20 centímetros. O sea, podría estar más cerca. Lo que pasa es que esos 20 centímetros son de zona exclusiva de gas. ¿Ya? O sea, tú te podrías ir apegado al muro. O es más Claro. fácil, también es más fácil que la dejes a la vista, pero ahí depende de ti. Ya. Profesor, buenas. Un poco más tarde tuve problemas. Pero lo que estaba hablando mi compañero, la tubería exterior a 1 metro de la fachada, en el fondo, considerando el ancho de las fundaciones de una casa también. Sí, exactamente. Es un poco el motivo del por qué se deja a 1 metro, digamos. Sí, Que al sí, fondo más o menos 50 centímetros como para jugar con la tubería, en el fondo. si estás muy cerca, quizás no puedas llegar a los 80 centímetros que te encuentras con las mismas bases. Con la fundación, correcto. Alcancé a escuchar en un principio que no era como obligatorio incorporar el isométrico entonces. No, no es obligatorio. O sea, el isométrico tiene que ir cuando aporte información relevante, ¿ya? Como es un layout bastante simple, no es necesario incluir en este caso el isométrico. O sea, la dimensionamiento queda en el fondo en la memoria de cálculo Sí, de las tuberías. sí. Ujú. Y el plano, aparte de la ubicación del estanque, de los estanques, todo, el detalle de las excavaciones, Ujú. el detalle de la ubicación de los calefón, ¿cierto? Sí. Eso en el fondo, ¿qué otra cosa relevante? Ya, partamos desde el principio. Tiene que ir el gabinete de cilindro, ¿cierto? Ya, el gabinete de cilindro tenéis con los elementos de su conexión. Después, si es que van soterrados, tienen que incluir el detalle de excavación. Cuando entren en la casa van a hacer una pasada de muro. Esa pasada de muro también tiene que quedar con el detalle. Si es que se van en la losa, tiene que haber el detalle de cómo va a ir la tubería por la losa. Después van a subir el artefacto del calefón y caldera, y ahí antes de conectarse tienen que poner el detalle de la llave de corte que va a tener ese equipo. ¿Ya? Y finalmente tienen que dejar el detalle de las ventilaciones, el detalle de los conductos de evacuación de gases y incluir el volumen real y el volumen mínimo del recinto donde se emplaza el artefacto tipo A. Esos son los detalles que debería tener el plano. Una consulta, esa llave de corte de los califón, ¿sería dibujarla en planta o hay que hacer una elevación? Hay que hacer como cuando hagan el mismo detalle del conducto de evacuación, y ahí van a estar mirando al calefón y a la caldera de frente. Ah, Ahí ya. pueden incluir la válvula de corte, porque si la ingresan en el plano de planta se va a ver muy, muy sucio.
Ya. Vale. Profesor, consulta, ¿vamos a poder contar con algunos proyectos tipos como para poder ver estos detalles? Sí, mañana vamos a subir la información. Ya estaba recopilando algunos planos. Profesor, ¿y eso que va a subir usted incluye las planillas de la tubería? No, las planillas se las voy a incluir el sábado. Ah, ya, ya, ¿Ya? ya, profe. Ernesto. Rodrigo, te recuerdo subir la presentación 9, Sí, que es la que está cargada erróneamente. sí. Mañana también la voy a corregir. Pero eso está cargada erróneamente, disculpa, solamente la primera página, Sí, el título, sí, el título no. exacto. De todas maneras, mañana voy a subir la presentación con esa corrección. Ya que también se van a subir las presentaciones del... Perdón. Pensé que era que había la mía. ¿Ok? Ernesto. No, ya consulté yo, profe. Ah, Tengo la mano levantada, perdón. Bueno, aprovechando que también me saltó la duda si este sábado es la prueba. sí, este sábado. Ok. Bien, ¿tienen más consultas? No, ya. Entonces, bueno, como comentaba Ernesto, el sábado va a ser la prueba. La idea es que la hagamos durante la primera hora. Yo se la voy a compartir el mismo sábado cuando comencemos la clase y me la tienen que enviar. Va a ser el mismo formato de los cuestionarios. ¿Ya? Así encuentro que es más fácil. ¿Ya? Y después vamos a seguir viendo los elementos constructivos de las redes y las pruebas que se tienen que realizar una vez que se termina la construcción. Eso. Si tienen alguna duda, si no, lo dejamos hasta acá y nos reunimos el sábado a las 8:30. Ya, buenas noches, profe, yo me retiro. Buenas noches a todos. Consulta, lo último, esos planos, ¿qué tipo que va a subir? ¿Cómo los vamos a poder ver? ¿En qué? ¿A través del aula? Voy a ver, sí, voy a tratar de hacerlo en el aula, si no les voy a compartir una carpeta por los correos. Ya, ahí voy a ver cuál es la mejor forma para hacerlo. Ok, gracias. ¿Ya? Bien, nos vemos el sábado entonces a las 8:30. Ya, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao.